El despertar del ser crístico es un proceso profundo que implica una transformación total del ser humano, un retorno a la esencia divina que habita en cada persona. A través de las enseñanzas de Jesús, entendemos que este despertar no se trata únicamente de seguir un conjunto de creencias o rituales, sino de una experiencia directa de la unidad con Dios, un proceso de rendición absoluta al amor divino y de reconocer nuestra verdadera identidad espiritual. Jesús no solo es visto como el Salvador en términos de redención del pecado, sino como el ejemplo supremo de lo que significa despertar a la naturaleza divina, a la plenitud del amor y a la verdad eterna. Despertar el ser crístico implica, por tanto, no solo ver a Jesús como una figura externa, sino reconocer en uno mismo la posibilidad de manifestar esa misma conciencia crística. Para comprender en profundidad el concepto del ser crístico, debemos primero examinar lo que Jesús quiso transmitir acerca de la naturaleza de Dios y de la relación de los seres humanos con lo divino. A lo largo de su ministerio, Jesús enseñó que Dios no es una figura distante o inaccesible, sino que reside en el corazón de cada persona. La famosa afirmación de Jesús en el Evangelio de Juan, "Yo y el Padre somos uno", nos lleva a una de las enseñanzas más cruciales del despertar crístico, la unidad inherente entre el ser humano y lo divino. Esta afirmación es a menudo interpretada desde una perspectiva teológica en la que se percibe a Jesús como una figura separada de la humanidad, una encarnación única de Dios. Sin embargo, cuando profundizamos en las enseñanzas de Jesús, se hace evidente que su misión no fue únicamente revelar su propia divinidad, sino mostrar a cada ser humano que esta misma divinidad está presente en todos. El despertar del ser crístico no es algo que se otorgue a unos pocos elegidos, sino que es un potencial inherente a toda la humanidad. Jesús expresó en varias ocasiones que el reino de Dios está dentro de vosotros, lo que indica que el acceso a lo divino no es algo que deba buscarse fuera, en algún reino lejano o inalcanzable, sino que reside dentro del propio ser. Esta enseñanza cambia radicalmente la perspectiva de la espiritualidad humana, ya que sugiere que el camino hacia la iluminación, hacia el despertar de la conciencia crística, no depende de intermediarios o de una estructura religiosa externa, sino de un viaje interior hacia el corazón. En este sentido, el despertar crístico está directamente relacionado con el proceso de autorreconocimiento y autorrealización. No se trata de alcanzar algo nuevo o de convertirse en algo que no se es, sino de recordar lo que ya se es, un ser divino creado a imagen y semejanza de Dios. Jesús no enseñó que la humanidad era inherentemente pecaminosa o indigna, sino que estaba desconectada de su verdadera naturaleza. El pecado, en las enseñanzas de Jesús, no es un estado ontológico de maldad, sino una condición de ignorancia, un estado de separación de Dios. Por lo tanto, el despertar del ser crístico es un proceso de disolución de esta ignorancia, de eliminación de las capas del ego y las falsas identidades que oscurecen la verdad de quienes somos. El amor es el principio fundamental de este despertar. Jesús enseñó que el amor es el mandamiento supremo, la fuerza que une al ser humano con Dios y con los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo es una declaración profundamente mística que revela que la separación entre el yo y el otro es una ilusión. Cuando amamos verdaderamente al prójimo, estamos amando una parte de nosotros mismos, porque en el nivel más profundo, todos somos uno. Este amor no es un sentimiento superficial o pasajero, sino una fuerza transformadora que tiene el poder de cambiar la conciencia y de llevar al ser humano a un estado de unidad con el Creador. Jesús también enseñó que el amor a Dios debe ser absoluto e incondicional. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este mandamiento no es solo un imperativo moral, sino una clave para el despertar espiritual. Amar a Dios con todo el ser implica una rendición completa del ego y de los apegos mundanos, un vaciarse de uno mismo para que la presencia divina pueda llenar el corazón. En este estado de amor total, el individuo trasciende la identificación con el cuerpo, la mente y las emociones, y se abre a la experiencia directa de la conciencia crística, que es la conciencia de unidad con Dios. La crucifixión y la resurrección de Jesús, símbolos centrales de la fe cristiana, también tienen un profundo significado en el contexto del despertar del ser crístico. La crucifixión no es solo un evento histórico o una tragedia, sino una metáfora del proceso de muerte y renacimiento espiritual por el que cada individuo debe pasar para despertar plenamente.
Morir en la cruz simboliza la muerte del ego, la rendición total de la voluntad personal a la voluntad divina. Es un proceso de purificación en el que el ser humano deja atrás las ilusiones del yo separado y se entrega completamente al amor y a la verdad. La resurrección, por otro lado, simboliza el renacimiento en la conciencia crística. Después de haber pasado por la muerte del ego, el individuo renace en un estado de unidad con Dios. Ya no vive desde la mente limitada y condicionada, sino desde el corazón, desde la sabiduría y el amor divino que ahora fluyen libremente a través de él. Este es el verdadero significado de la resurrección, la transformación de la conciencia humana en la conciencia divina. El despertar crístico no es simplemente un proceso de iluminación personal, sino una resurrección en el sentido más profundo, un retorno a la vida eterna que es la esencia misma de la naturaleza divina. Otra enseñanza fundamental de Jesús en relación con el despertar del ser crístico es el poder del perdón. El perdón es una de las herramientas más poderosas para liberar a la mente y el corazón de las cadenas del ego y de la separación. Jesús enseñó a sus discípulos a perdonar no solo una vez, sino 70 veces 7, lo que implica que el perdón no es un acto singular, sino una práctica constante que abre el corazón a la gracia divina. Al perdonar, el ser humano libera las energías del odio, el resentimiento y el juicio, que son obstáculos para el despertar espiritual. El perdón no solo sana las relaciones con los demás, sino que permite al individuo sanar la relación consigo mismo y con Dios. En última instancia, el perdón es un acto de liberación que permite al ser humano regresar a la unidad con el amor divino. El despertar del ser crístico también implica una profunda transformación de la percepción. Jesús enseñó que los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Esto significa que la forma en que percibimos el mundo determina nuestra experiencia interna. Si vemos el mundo a través de los ojos del amor, la compasión y la unidad, experimentamos la luz divina en todas las cosas. Sin embargo, si percibimos el mundo a través de los ojos del juicio, el miedo y la separación, nuestra experiencia será de oscuridad y sufrimiento. El despertar crístico transforma nuestra percepción de modo que comenzamos a ver el mundo no desde la perspectiva limitada del ego, sino desde la perspectiva expansiva de la conciencia divina. En este estado de percepción iluminada, todo lo que vemos y experimentamos es una manifestación del amor de Dios. El concepto de la fe también juega un papel clave en el proceso del despertar crístico. Jesús habló a menudo de la importancia de la fe, diciendo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a esta montaña, muévete de aquí allá, y se movería. La fe no es simplemente la creencia en un conjunto de dogmas o doctrinas, sino una confianza total en el poder y la presencia de Dios. La fe es lo que permite al ser humano superar las limitaciones del pensamiento racional y abrirse a las infinitas posibilidades del espíritu. En el contexto del despertar crístico, la fe es la confianza en que Dios reside en el interior, que somos uno con el Creador y que, a través del amor, la sabiduría y la compasión, podemos manifestar esa divinidad en nuestra vida diaria. Sin embargo, la fe no es algo pasivo. El despertar del ser crístico requiere acción, una disposición a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús y a aplicar sus principios en cada aspecto de la vida. El Sermón del Monte, en el que Jesús proclama las bienaventuranzas, es una guía práctica para aquellos que buscan despertar el ser crístico. Estas enseñanzas nos invitan a ser pacificadores, a practicar la humildad, la misericordia y la pureza de corazón. Despertar el ser crístico no es simplemente un estado de conciencia elevado, sino una vida vivida en el amor y el servicio a los demás. Jesús enfatizó que por sus frutos los conoceréis, lo que significa que el verdadero despertar espiritual se manifiesta en la forma en que vivimos y en cómo tratamos a los demás. Otro aspecto crucial del despertar crístico es la humildad. Jesús dijo, el que se humilla será enaltecido. La humildad no es debilidad, sino el reconocimiento de que todo poder y toda gloria pertenecen a Dios. Es la disposición a ser un canal de la gracia divina, a permitir que Dios actúe a través de nosotros sin la interferencia del ego. La humildad nos permite estar abiertos a la voluntad divina y nos libera de la necesidad de reconocimiento o validación externa. Al practicar la humildad,
el ser humano se vacía de las exigencias del ego y se convierte en un vaso puro para que el amor de Dios fluya libremente. En el despertar del ser crístico, la humildad es esencial porque nos permite reconocer que no somos los creadores de nuestra propia grandeza, sino que nuestra verdadera grandeza radica en nuestra unión con Dios. Ser humilde significa estar siempre dispuestos a servir, no desde un lugar de inferioridad, sino desde la comprensión de que servir a los demás es servir a Dios mismo. La parábola del buen samaritano es un ejemplo poderoso de cómo se manifiesta la conciencia crística a través del servicio desinteresado. En esta historia, Jesús desafía las normas sociales y religiosas de su tiempo al mostrar que el verdadero amor y compasión trascienden las fronteras del grupo, la religión o la nacionalidad. El samaritano, visto tradicionalmente como un extranjero o enemigo, se convierte en el héroe de la historia, ofreciendo ayuda a alguien que había sido ignorado por aquellos que profesaban seguir la ley religiosa. Esta enseñanza nos muestra que el despertar del ser crístico no está confinado a doctrinas religiosas específicas, sino que se manifiesta en la capacidad de ver más allá de las diferencias y responder al sufrimiento con amor incondicional. El llamado de Jesús a amar a los enemigos es quizás una de las enseñanzas más radicales y desafiantes que nos invita a trascender completamente el ego. Amar a los enemigos no significa simplemente tolerarlos, sino reconocer la chispa divina en ellos, ver más allá de las acciones dañinas o las palabras hirientes y responder con compasión. Esta es una prueba suprema del amor crístico, porque implica un desapego total del ego y de la tendencia humana a buscar venganza o retribución. Cuando amamos a nuestros enemigos, estamos practicando el perdón en su forma más elevada y estamos siendo un reflejo del amor divino, que no discrimina ni guarda rencores. El despertar del ser crístico, entonces, no es un proceso abstracto o lejano, sino un viaje práctico y profundamente transformador. Es la integración de las enseñanzas de Jesús en cada aspecto de la vida. No se trata simplemente de alcanzar estados elevados de conciencia, sino de vivir una vida enraizada en el amor, la compasión, la humildad y el servicio. Es un proceso continuo de autoexamen y purificación, en el que dejamos ir las ilusiones del ego y las limitaciones de la mente para abrazar la verdad eterna de que somos uno con Dios. El despertar del ser crístico es un llamado a recordar nuestra verdadera identidad. Jesús no vino simplemente a establecer una religión, sino a despertar a la humanidad a su naturaleza divina. Nos mostró, a través de su vida y sus enseñanzas, que es posible vivir en este mundo desde un lugar de total unión con Dios. Nos enseñó que el amor es el camino hacia la libertad, que el perdón es la llave para la paz, y que la fe nos abre a la posibilidad de vivir una vida plena y libre de las limitaciones del miedo y el sufrimiento. A través de la práctica de las enseñanzas de Jesús, el ser humano puede empezar a disolver las barreras que le separan de Dios. Estas barreras no son reales en un sentido absoluto, sino construcciones mentales y emocionales creadas por el ego. El miedo, la duda, el odio y el apego a las cosas materiales son algunas de las ilusiones que oscurecen nuestra percepción de la verdad. Al seguir el camino que Jesús enseñó, comenzamos a desmantelar estas ilusiones y a experimentar la realidad del reino de Dios dentro de nosotros. El despertar del ser crístico no es el final del viaje espiritual, sino el comienzo de una nueva forma de vivir y de ser. A medida que despertamos a nuestra verdadera naturaleza, nos damos cuenta de que la vida es una oportunidad para manifestar el amor divino en todo lo que hacemos. Cada relación, cada acción, cada pensamiento se convierte en una oportunidad para expresar la presencia de Cristo en el mundo. No se trata de buscar la perfección externa, sino de vivir desde un lugar de autenticidad y coherencia con la verdad espiritual. Este despertar también tiene implicaciones profundas para el mundo. Jesús dijo que sus seguidores serían la luz del mundo, y esto es una llamada a asumir la responsabilidad de ser agentes de cambio y transformación en la sociedad. Despertar el ser crístico no es un proceso aislado o egoísta, sino una transformación que tiene el potencial de irradiar hacia los demás. Cuando vivimos desde el amor y la compasión, no solo transformamos nuestra propia vida, sino que influimos en los demás de manera positiva, creando una onda expansiva de sanación y unidad. En este contexto, el despertar crístico es tanto un proceso personal como colectivo. Cada individuo que despierta a su naturaleza divina contribuye al despertar global de la humanidad.
A medida que más personas comienzan a vivir desde la conciencia crística, el mundo cambia, la violencia, el odio, la división y el sufrimiento disminuyen y en su lugar, el amor, la paz y la unidad comienzan a florecer. Este es el verdadero reino de Dios en la tierra, una humanidad despierta, viviendo en armonía con la voluntad divina y manifestando el amor de Cristo en todas sus interacciones. El despertar del ser crístico es, en última instancia, un recordatorio de nuestra conexión innata con Dios. Es un proceso de recordar quiénes somos en lo más profundo de nuestro ser, más allá de las ilusiones de la separación, el miedo y el sufrimiento. Al seguir las enseñanzas de Jesús y abrirnos al amor divino, descubrimos que el Cristo no es una figura distante, sino una realidad viva dentro de nosotros. Este despertar nos libera de las limitaciones del ego y nos permite vivir en la plenitud del amor, la paz y la verdad. Es el camino hacia la realización de nuestra naturaleza divina y la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Jesús nos mostró que el camino hacia la verdad no es complicado, aunque sí profundo y desafiante. Nos enseñó que el amor incondicional es el núcleo de toda la creación y que, cuando vivimos desde ese amor, nos convertimos en canales de la gracia divina. A través del perdón, el servicio, la fe y la humildad, podemos despertar al ser crístico en nuestro interior y experimentar la libertad y la plenitud de una vida en unión con Dios. Este es el propósito más elevado de nuestra existencia, vivir como manifestaciones del amor divino en el mundo, recordando siempre que somos uno con el Padre, como lo enseñó y vivió Jesús. El proceso de despertar el ser crístico implica una transformación profunda y total de la conciencia humana, algo que no se puede realizar sin un profundo compromiso espiritual y sin una auténtica apertura a las enseñanzas que Jesús vino a revelar. En este sentido, es importante entender que despertar no es solo un logro espiritual personal, sino una expansión que abarca la totalidad de nuestra experiencia en el mundo. Se trata de entrar en una nueva forma de ser, en la que todas nuestras acciones, pensamientos, emociones y relaciones se impregnan de la luz divina y del amor universal que Jesús encarnó. Este proceso es también una invitación a un tipo de renacimiento espiritual. A lo largo del Nuevo Testamento, Jesús habla a menudo de la necesidad de nacer de nuevo, de transformarse desde adentro, de dejar atrás lo viejo para abrazar lo nuevo. Este renacimiento no es simplemente un cambio moral o una mejora ética, sino una auténtica resurrección del alma. Implica morir a las ilusiones del yo separado, a las mentiras que nos hemos contado sobre quiénes somos y permitir que la verdad eterna del ser crístico emerja en nosotros. Esta muerte y renacimiento no es un evento singular, sino un proceso continuo de dejar ir, de vaciarse para permitir que la plenitud del Espíritu Santo habite en nosotros. Para muchos, este proceso puede ser doloroso porque implica confrontar aspectos profundos del ego que han permanecido ocultos o reprimidos. A medida que avanzamos en el camino del despertar, el ego se resiste a perder su control sobre nuestra identidad y nuestra percepción del mundo. El ego, que se nutre de la separación y del miedo, nos empuja constantemente a aferrarnos a las ideas y a los patrones que nos mantienen alejados de nuestra verdadera naturaleza. Sin embargo, el llamado de Cristo es a trascender ese ego, a soltar esas construcciones mentales que nos han separado de nuestra esencia divina. Es a través de este acto de rendición, de soltar el control del ego, que comenzamos a experimentar la verdadera libertad espiritual. La enseñanza de Jesús acerca de tomar la cruz y seguirle es una metáfora poderosa para este proceso de muerte del ego. Tomar la cruz no es simplemente un acto de sacrificio, sino un acto de autotrascendencia. Al igual que Jesús, estamos llamados a llevar nuestra propia cruz, lo que significa enfrentar nuestras propias limitaciones, nuestras sombras, nuestros miedos y nuestras inseguridades, y ofrecerlas al amor divino para ser transformadas. En este proceso de crucifixión simbólica, experimentamos la disolución de las barreras del ego y al hacerlo, nos abrimos a la resurrección, que es la entrada a la conciencia crística. La resurrección no es solo un evento histórico que ocurrió hace más de 2000 años, sino una realidad espiritual a la que cada ser humano tiene acceso en cada momento. La resurrección de Jesús es la manifestación externa de una verdad interna. La verdad de que la vida eterna y la divinidad están disponibles para todos aquellos que estén dispuestos a morir al ego y a renacer en el amor de Dios. En este sentido, la resurrección no es solo la victoria sobre la muerte física, sino la victoria sobre la ilusión de la separación.
Cuando despertamos el ser crístico dentro de nosotros, experimentamos una forma de vida que trasciende las limitaciones del tiempo, el espacio y la muerte. Este despertar no es algo que se logre por esfuerzo humano, sino por gracia divina. Sin embargo, la gracia no actúa en nosotros sin nuestra cooperación consciente. Como enseñó Jesús, debemos buscar, pedir y llamar, debemos estar abiertos y receptivos a la acción de Dios en nuestras vidas. La gracia divina siempre está disponible, pero requiere que abandonemos nuestras resistencias y nuestros miedos para permitir que el amor y la verdad de Dios se manifiesten en nosotros. Es en esta apertura y en esta rendición que la gracia opera, transformando nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras almas. Uno de los aspectos más profundos del despertar del ser crístico es la comprensión de que no estamos separados de Dios, de los demás seres humanos o del universo. La separación es una ilusión creada por el ego, una ilusión que nos mantiene atrapados en el miedo, el juicio y el sufrimiento. Cuando despertamos a nuestra naturaleza crística, comenzamos a ver a Dios en todo y en todos. Nos damos cuenta de que cada persona es una manifestación de lo divino, que cada situación es una oportunidad para expresar el amor de Cristo, y que cada momento es una invitación a vivir en la presencia de Dios. Este sentido de unidad es fundamental para el despertar espiritual, porque disuelve las barreras que nos separan del amor incondicional. Jesús enseñó que el amor no tiene límites ni condiciones, que debemos amar incluso a aquellos que nos persiguen o nos hacen daño. Este tipo de amor solo es posible cuando reconocemos la verdad de nuestra unidad con todo lo que existe. Al ver a los demás no como enemigos o como competidores, sino como expresiones del mismo amor divino que habita en nosotros, somos capaces de trascender los conflictos y las divisiones y de vivir en armonía con todos los seres. El despertar del ser crístico también nos lleva a una nueva forma de relacionarnos con el mundo. Jesús dijo que sus seguidores serían la sal de la tierra y la luz del mundo, lo que implica que aquellos que han despertado a su naturaleza crística están llamados a iluminar el mundo con su presencia. Vivir desde la conciencia crística no significa retirarse del mundo o escapar de los desafíos de la vida cotidiana, sino todo lo contrario, significa estar completamente presente en el mundo, pero desde un lugar de amor, compasión y sabiduría. El mundo necesita más que nunca la luz del amor crístico, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser portadores de esa luz. Esta forma de vivir implica una transformación no solo interna, sino también externa. Despertar el ser crístico no es simplemente una experiencia espiritual privada o individual, sino una transformación que afecta a la sociedad y al mundo en su conjunto. Cuando vivimos desde la conciencia crística, comenzamos a ver las injusticias, el sufrimiento y la desigualdad con nuevos ojos y nos sentimos llamados a actuar. El amor crístico no es pasivo, es un amor que busca sanar, transformar y liberar. Al igual que Jesús se comprometió con los marginados, los pobres y los oprimidos, aquellos que han despertado a su naturaleza crística también sienten el llamado a trabajar por la justicia, la paz y la dignidad de todos los seres humanos. Esta compasión activa es una parte integral del despertar crístico. No podemos experimentar plenamente nuestra unidad con Dios si no reconocemos nuestra unidad con los demás. El amor crístico nos impulsa a salir de nuestra zona de confort y a comprometernos con el mundo de una manera que refleje el amor incondicional de Dios. Esto puede implicar actos de servicio, de perdón, de sanación o de defensa de los derechos de los demás. En cada caso, se nos llama a actuar desde el amor, a ser instrumentos de la paz y la justicia divina en el mundo. Otro aspecto profundo del despertar crístico es la experiencia de la paz interior. Jesús prometió a sus seguidores una paz que supera todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que surge del reconocimiento de nuestra unidad con Dios. Esta paz es una de las señales más claras del despertar espiritual, porque cuando estamos alineados con la verdad de quienes somos, el miedo y la ansiedad desaparecen. Vivimos en un estado de confianza absoluta en la bondad y el poder de Dios, sabiendo que todo lo que ocurre en nuestra vida es parte del plan divino para nuestra evolución y crecimiento espiritual. Esta paz interior no significa que no enfrentemos desafíos o dificultades en la vida. De hecho, aquellos que han despertado a su naturaleza crística a menudo experimentan pruebas y tribulaciones, tal como Jesús lo hizo. Sin embargo, la diferencia es que, en lugar de resistir o temer estos desafíos,
los aceptamos como oportunidades para crecer y para profundizar nuestra conexión con Dios. La paz que experimentamos no es la ausencia de conflicto, sino la presencia constante del amor divino en medio de cualquier circunstancia. Esta es la paz que Jesús ofreció a sus discípulos, una paz que transforma nuestra percepción de la vida y nos permite vivir con alegría y gratitud en todas las situaciones. La oración es otro elemento clave en el despertar del ser crístico. Jesús enseñó a sus seguidores a orar con una actitud de confianza y de rendición, sabiendo que Dios conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos. La oración, más que un simple acto de pedir, es una forma de comunión con Dios, una manera de abrirnos a la presencia divina en nuestra vida cotidiana. A través de la oración, podemos sintonizarnos con la voluntad de Dios y recibir la guía y la sabiduría que necesitamos para vivir desde la conciencia crística. Sin embargo, Jesús también enseñó que la oración no debe ser un acto de repetición mecánica o de cumplimiento de una obligación, sino una expresión sincera de nuestra relación con Dios. Nos enseñó a orar en secreto, en lo más profundo de nuestro ser, no para ser vistos por los demás, sino para estar en comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Esta forma de oración nos lleva más allá de las palabras, hacia una experiencia directa de la presencia de Dios en nuestro corazón. En el despertar crístico, la oración se convierte en una forma de vida, una actitud constante de apertura y gratitud hacia lo divino. Despertar el ser crístico es un proceso que nos lleva a una transformación radical de nuestra identidad y de nuestra percepción del mundo. Es un despertar que va más allá de las limitaciones del ego y nos introduce en una realidad donde ya no nos vemos como seres aislados, sino como expresiones de la conciencia divina. A medida que avanzamos en este despertar, experimentamos una expansión de nuestra capacidad de amar, de servir y de vivir en unidad con el todo. Ya no vivimos desde una perspectiva limitada por las ilusiones del miedo, la separación o el sufrimiento, sino desde una verdad más profunda, la verdad del amor incondicional y la gracia divina. La identidad que cultivamos a través del despertar crístico no es la identidad que hemos construido a lo largo de nuestra vida basada en nuestras experiencias, éxitos, fracasos o roles sociales. Más bien, es la identidad que Jesús enseñó cuando dijo, «Yo y el Padre somos uno». Esta afirmación no fue solo una proclamación de su propia divinidad, sino una invitación para que todos los seres humanos recuerden y reconozcan su propia naturaleza divina. En este reconocimiento, encontramos que nuestra verdadera identidad es espiritual, eterna, y que siempre ha estado unida a Dios. Sin embargo, este reconocimiento no es puramente intelectual. No se trata solo de comprender o aceptar la idea de que somos uno con Dios, sino de encarnar esta verdad en nuestra vida diaria. Despertar el ser crístico significa que nuestras acciones, nuestras relaciones y nuestras decisiones surgen desde este lugar de unidad. Ya no actuamos desde los impulsos del ego, que busca protegerse o engrandecerse, sino desde un lugar de compasión y sabiduría que trasciende los intereses personales. Este cambio en la motivación y en la percepción es uno de los signos más claros del despertar espiritual. Cuando empezamos a vivir desde la conciencia crística, descubrimos que el amor se convierte en la fuerza motriz de nuestra vida. Este amor no es un sentimiento pasajero ni una emoción condicionada por las circunstancias externas. Es el amor incondicional que Jesús encarnó, un amor que no tiene límites ni barreras, un amor que se extiende a todos los seres sin discriminación. Vivir desde este amor implica una transformación profunda de nuestras relaciones. Ya no vemos a los demás como separados de nosotros o como competidores en la lucha por el éxito o la supervivencia. Los vemos como reflejos de lo divino, como expresiones del mismo amor que habita en nosotros. En este sentido, el amor crístico nos libera de los patrones de juicio, resentimiento y odio que a menudo dominan nuestras interacciones humanas. El ego tiende a ver a los demás a través de una lente de comparación, crítica o rivalidad, buscando constantemente afirmarse o defenderse. Sin embargo, cuando despertamos al amor de Cristo, estos patrones se disuelven y somos capaces de ver a los demás con los ojos de la compasión y el perdón. El perdón, de hecho, es una de las enseñanzas centrales de Jesús y es una de las prácticas más poderosas en el proceso de despertar el ser crístico. El perdón es un acto de liberación, tanto para la persona que perdona como para la que es perdonada.
A través del perdón, soltamos el apego al sufrimiento, al resentimiento y al pasado, y nos abrimos a la posibilidad de una nueva relación basada en el amor y la comprensión. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó a sus seguidores a perdonar 70 veces 7, lo que significa que el perdón no tiene límites. Este tipo de perdón solo es posible cuando reconocemos que la verdadera naturaleza de cada ser es divina, incluso cuando sus acciones externas pueden estar motivadas por el miedo, la ignorancia o el ego. El perdón no significa justificar o excusar el comportamiento dañino, sino ver más allá de las acciones superficiales y reconocer la verdad espiritual que subyace en todos los seres. Es un acto de liberación para el alma, un medio de sanar las heridas que el ego crea y perpetúa. A medida que practicamos el perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos, comenzamos a disolver las barreras que nos impiden experimentar la plenitud del amor crístico. El camino del despertar crístico también nos lleva a una relación más profunda y significativa con la naturaleza y el mundo que nos rodea. Jesús a menudo utilizaba imágenes de la naturaleza para transmitir sus enseñanzas espirituales, hablando de la semilla, el árbol, el agua viva y la luz del mundo. Estas imágenes no solo eran metáforas, sino una expresión de la unidad que existe entre lo divino y la creación. Cuando despertamos a nuestra naturaleza crística, comenzamos a ver la naturaleza no como algo separado de nosotros o como un recurso para ser explotado, sino como una manifestación viva del amor y la sabiduría de Dios. Esta relación renovada con la naturaleza nos lleva a una mayor sensibilidad y responsabilidad hacia el medio ambiente y hacia todas las formas de vida. En el despertar crístico, comprendemos que todo lo que existe es sagrado, que la tierra misma es un templo viviente que refleja la gloria de Dios. Este sentido de reverencia por la creación nos impulsa a cuidar y proteger el mundo natural, no desde una obligación externa, sino desde un lugar de amor y respeto profundo. Somos conscientes de que, al dañar la tierra, también nos dañamos a nosotros mismos, ya que todo está interconectado en la red de la vida. El despertar del ser crístico nos invita también a vivir una vida de simplicidad y desapego. Jesús enseñó que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, lo que significa que nuestros valores y prioridades determinan nuestra experiencia de la realidad. En una cultura que a menudo valora el materialismo, el éxito externo y el poder, el llamado de Cristo es a vivir desde un lugar de simplicidad, desapego y confianza en la provisión divina. Esto no significa renunciar a las cosas materiales, sino soltar el apego a ellas y reconocer que nuestra verdadera seguridad y felicidad no dependen de lo externo, sino de nuestra conexión con Dios. La práctica del desapego es esencial en el proceso de despertar el ser crístico, porque el ego se aferra constantemente a las cosas externas en busca de seguridad, identidad y validación. El ego cree que necesita acumular cosas, relaciones o logros para sentirse completo, pero esta búsqueda nunca satisface porque está basada en una ilusión de carencia. Jesús nos enseñó que el reino de Dios está dentro de nosotros, lo que significa que todo lo que realmente necesitamos ya está presente en nuestro interior. Al soltar el apego a las cosas externas, hacemos espacio para que la plenitud del amor de Dios se manifieste en nuestra vida. Este desapego también se extiende a nuestras creencias y opiniones. A menudo, el ego se identifica con ciertos sistemas de creencias, ideologías o etiquetas y se siente amenazado cuando éstas son desafiadas. Sin embargo, el despertar crístico nos llama a soltar incluso nuestras creencias más arraigadas y a estar abiertos a la verdad más allá de las construcciones mentales. Jesús dijo que la verdad os hará libres, y esta libertad implica soltar las limitaciones del pensamiento humano y abrirnos a la sabiduría divina que trasciende todas las categorías y conceptos. A medida que despertamos al ser crístico, nuestra mente se vuelve más clara, más serena y más alineada con la voluntad de Dios. Experimentamos un estado de paz y equilibrio interior que no depende de las circunstancias externas. Este estado de paz es el resultado de estar en sintonía con la verdad de quienes somos, de haber soltado las ilusiones del ego y de vivir desde un lugar de confianza en el amor divino. Esta paz no es pasiva, sino dinámica, porque nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con valentía, compasión y sabiduría. En el proceso de despertar, también descubrimos que la vida misma se convierte en nuestra maestra. Cada experiencia,
Cada interacción, cada desafío es una oportunidad para profundizar en nuestra conexión con Dios y para practicar el amor crístico. Ya no vemos las dificultades como obstáculos que debemos evitar, sino como oportunidades para crecer y expandir nuestra conciencia. Jesús mismo enfrentó grandes pruebas y sufrimientos, pero siempre permaneció fiel a su misión y a su unión con el Padre. Nos enseñó que el camino del despertar no está libre de desafíos, pero que, a través de la fe y la confianza en Dios, podemos superar cualquier obstáculo y encontrar la paz en medio de la tormenta. El despertar del ser crístico es un llamado a la acción consciente. No es suficiente tener una comprensión intelectual de las enseñanzas de Jesús, debemos ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. La verdadera transformación ocurre cuando aplicamos estas enseñanzas en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestras decisiones y en cada aspecto de nuestra existencia. A través de esta práctica consciente, el amor de Cristo se manifiesta en nosotros y en el mundo. Nos convertimos en agentes de sanación, de paz y de transformación, reflejando la luz de Dios en todo lo que hacemos. El despertar crístico es un viaje sin fin, una exploración continua de la profundidad del amor y la verdad divina. No hay un punto final, una meta a alcanzar, sino un proceso de crecimiento y expansión infinitos. Cada momento es una oportunidad para profundizar nuestra conexión con Dios y para vivir de acuerdo con nuestra naturaleza divina. Jesús nos mostró el camino, no solo a través de sus palabras, sino a través de su vida. Nos invitó a seguirle, no como seguidores pasivos, sino como co-creadores conscientes de una nueva realidad basada en el amor, la paz y la unidad. Este despertar es tanto personal como colectivo. A medida que cada uno de nosotros despierta al ser crístico dentro de sí, también contribuimos al despertar de la humanidad en su conjunto. Jesús vino no solo para redimir a individuos, sino para encender una llama de conciencia que podría transformar el mundo entero. El llamado a despertar no es exclusivo de unos pocos, sino universal, abarcando a todos los seres sin distinción. Al vivir desde la conciencia crística, cada uno de nosotros se convierte en un faro de luz, irradiando amor y compasión en todas nuestras interacciones y contribuyendo al surgimiento de un mundo más justo, pacífico y lleno de la presencia divina. El viaje hacia el despertar del ser crístico es continuo y expansivo, un proceso de autodescubrimiento que nos invita a vivir cada momento en unidad con Dios. A medida que avanzamos en este camino, nos encontramos cada vez más conectados con la verdad del amor incondicional, la paz profunda y la compasión infinita que Jesús encarnó. Esta es la verdadera transformación a la que somos llamados, un despertar que no solo transforma nuestras vidas personales, sino que tiene el potencial de transformar la conciencia de toda la humanidad, creando un mundo donde prevalezcan la luz y el amor que Jesús vino a compartir.